Nuestra enseñanza de hoy está en el libro de Juan, en capítulo 9. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo anterior habíamos quedado en que muchos fariseos habían venido y han querido apedrear a Jesús, porque ya en varias ocasiones Jesús les había dicho que Él es el yo soy. Esa frase, yo soy, que alude a la deidad de Jesús, que era el mismo título el cual lleva Jehová en el Antiguo Testamento. Aquel que habló a Abraham que saliera de su tierra, aquel que habló en la zarza ardiente a Moisés para que fuese a libertar a su pueblo. Entonces, cuando los fariseos escuchan insistentemente a Jesús hablando de que Él es ese yo soy, ese peso tan significativo dentro de su historia, aludiendo de que Él es Dios y diciéndoles abiertamente que Él es Dios, ellos quieren apedrearlo por la blasfemia que según ellos estaba diciendo Jesús. Pero la verdad es que Él es Dios. Y a pesar de que ellos quisieran negarlo, quisieran no verlo, no reconocerlo de esta manera, eso no iba a cambiar quién es Jesús. Ahora, de igual manera en nuestra actualidad, por más que quieran negar su presencia, su verdad, eso no afecta a quién Él es. Él continúa siendo el gran yo soy, el Mesías, el Cristo, el que había de venir, el Salvador. Esto no altera su identidad, su deidad. Simplemente altera nuestro conocimiento acerca de quién Él es para aquellos que no quieren reconocerlo, ¿verdad? Pero Él es el dador de la vida, es salvación. Entonces, continuando, porque Jesús se escabulle para no ser apedreado, no por miedo, sino porque sencillamente no era el tiempo de su muerte, ni era el tiempo para que fuese arrestado. Él se escabulle. Y en el capítulo 9 vemos que continúa una historia acerca de un hombre ciego de nacimiento que Jesús le va a dar sanidad. Y a través de él va a confrontar a los fariseos. Este hombre va a ser expulsado de la sinagoga. Y después de esto, él va a recibir su salvación. Entonces todo el capítulo nos habla acerca de esta escena, de este hombre ciego. Hoy vamos a ver solamente del versículo 1 al versículo 12. La semana siguiente vamos a cerrar con lo que Jesús hizo en la vida de este hombre y a través de él. Entonces vamos a iniciar porque este hombre, más allá de la sanidad, lo que este hombre más valioso recibió fue su salvación. Así que vamos a iniciar en versículo 1, en capítulo 9 de Juan. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es interesante porque acá hay un juego en esta situación. Podemos plantearlo de esta manera: ¿quién vio a quién primero? Físicamente hablando, sabemos y entendemos que Jesús fue quien vio primero al hombre ciego, porque el hombre ciego pues obviamente no podía ver a Jesús. Ahora, metafóricamente, esto mismo sucede a nivel espiritual en nuestras vidas, porque a nivel espiritual muchas veces estamos cegados, estamos ciegos en medio de tinieblas, en medio de la oscuridad de este mundo, la oscuridad de pecado en este mundo. Así que el Señor, aún así, Él nos está mirando y nos ha visto primero a nosotros. A pesar de que nosotros no hayamos podido verlo a Él, Él ya nos ha visto a nosotros. Entonces, por eso la pregunta: ¿quién vio a quién primero? Jesús ya vio a este hombre como pecador, en la oscuridad en la que él andaba, más allá de la oscuridad física, por el impedimento de su vista. Y por eso es que Él se acerca para dar misericordia, consuelo, compasión a este hombre, darle sanidad y devolverle la vista.
Y de esa misma manera actúa Dios en nuestras vidas. Aunque nosotros no podamos verlo, aunque esté frente a nosotros, por causa de las tinieblas y de la oscuridad, del pecado y de la situación y las circunstancias del dolor en este mundo, eso no quiere decir que Él no venga a acercarse a nosotros para extendernos compasión. Ahora, respecto a la pregunta de sus discípulos, Señor o Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta viene fundamentada porque muchos judíos pensaban y creían de que Dios retribuía a la persona respecto a su pecado o su manera de vivir. Entonces, si era una persona que vivía en maldad o que tenía maldad en su corazón, que era un pecador, lo único que iba a recibir iba a ser sufrimiento y situaciones difíciles. Esa era la retribución que iba a recibir la persona. Pero si era una persona bondadosa, piadosa, lo único que recibiría por parte de Dios era sanidad, alegría, bondad, abundancia, etc. Pero la verdad es que, y lo vamos a ver con la respuesta de Jesús, la verdad es que es 50 y 50. ¿Por qué? Y vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios. Porque no siempre se le puede atribuir el sufrimiento y el dolor al pecado, pero tampoco se le puede atribuir a los propósitos de Dios. ¿Ven? 50 y 50. Es un misterio. Solo Dios sabe. Y muchas veces queremos actuar como los discípulos, buscando las razones. ¿Pero por qué a mí? ¿Cuál es la razón? ¿Será que porque hice esto o no hice aquello? El detalle en esto no es buscar las razones, es volver nuestros ojos hacia el Señor y hacer las preguntas correctas. Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Qué estás mostrándome que no estoy viendo? Porque el sufrimiento y las circunstancias, las calamidades, de nuevo, ni vienen por circunstancias, ni por paga del pecado, ni tampoco porque son propósitos de Dios. Solo Dios sabe por qué enfrentamos el dolor y las calamidades, el sufrimiento. En la vida de Job, y si usted no la ha leído o no la conoce, yo lo invito a que pueda leer la historia de Job. Está antes de Salmos en la Biblia. Job, nos dice la palabra de Dios, era un hombre recto, piadoso, pero que por circunstancias que comenzaron a pasar en su vida, sus amigos comenzaron a decirle que probablemente era porque él había pecado, que era consecuencia de su manera de vivir. Cuando en realidad ni ellos sabían, cuando en realidad es que había un propósito eterno detrás de todo esto. Porque Dios, dentro de su soberana voluntad, le había permitido a Satanás ir y probar a Job. Al final del libro, Job reconoce de que había escuchado a Dios y que su vida piadosa era solamente por lo que había escuchado y lo que había aprendido. Pero que hasta ese momento, después de haber pasado por esta situación, había conocido verdaderamente a Dios. Y él dice en uno de sus capítulos, en sus versículos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque estaba siguiendo al Señor de una manera piadosa, con rectitud, pero no lo conocía completamente en todo su esplendor. Y a través de la prueba, a través de las circunstancias, del dolor, de que haberlo perdido todo, su familia, sus riquezas, su salud, todo, el Señor se mostró a él y pudo ver verdaderamente quién era su Dios. Por otro lado, en el Salmo 73, el sacerdote Asaf, que era sacerdote durante el reinado del rey David, él escribe este salmo en medio de confusión y de dolor, de sufrimiento,
por ver cómo los pecadores se deleitaban y abundaban en riquezas, en abundancia, aunque sus corazones eran rebeldes contra Dios. Y él era el que estaba sufriendo porque trataba de buscar la rectitud de su corazón delante de Dios. Entonces, con estos dos ejemplos podemos ver que no es correcto atribuirle al pecado todo el sufrimiento y el dolor, pero tampoco a los propósitos de Dios. Eso nos daremos cuenta conforme el Señor vaya obrando en nuestras vidas. Aún así, vemos la misericordia de Dios en todo esto y de esta manera. Sea cual sea la razón, el Señor va a acompañarnos en medio del sufrimiento y de las circunstancias. Para el Señor no es tan importante la razón, sino lo que importa es cómo pueda caminar con usted y conmigo. Él va a estar y Él va a ser fiel, incluso en medio de las circunstancias, de las consecuencias de nuestras propias decisiones. El Señor va a permanecer fiel y Él va a ser nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro amparo, si se lo permitimos. Porque Él es quien se acerca a nosotros. Así como Jesús se está acercando a este hombre para traer sanidad a su vida. Versículo 3, vemos la respuesta de Jesús. Después de esta pregunta de sus discípulos, los cuales de nuevo estaban atribuyéndole al pecado el sufrimiento de este hombre, Jesús descarta esta opción respondiéndoles: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo este tiempo, toda la vida de este hombre ya ha sido predestinada por el Señor para que en este momento, en este tiempo, su gloria se manifieste. Entonces podemos ver que es un misterio, que no nos toca a nosotros saberlo, sino que el Señor, dentro de su soberanía, Él ya las tiene listas y preparadas. Y tiene un tiempo y un momento para cada una de nuestras circunstancias. Solo el Señor sabe hacia dónde nos lleva. Solo el Señor sabe por qué situaciones hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar. Pero todo eso el Señor se va a glorificar porque Él ya lo tiene, ya tiene conocimiento de todo esto. Para que su gloria se manifieste, así como se va a manifestar en este hombre. Para que las obras del Padre, las obras de Dios se manifiesten en Él. Así que la situación de este hombre ha esperado toda su vida para que en este momento Dios haga su obra. Versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús está aludiendo al tiempo de su vida durante esta tierra, antes de su muerte. Y por lo tanto debía aprovechar cada oportunidad, siendo guiado por Dios, para hacer las obras del Padre. Porque el tiempo de la noche, o sea, el tiempo en el que Él iba a ser crucificado, que iba a resucitar después y luego iba a ascender a los cielos, llegaría pronto, y ya para ese tiempo Él ya no iba a hacer más obras en esta tierra, físicamente hablando, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús está aludiendo a ese tiempo en el que Él tenía que aprovechar para poder hacer su bondad, para extender misericordia y salvación a cuanta persona se pusiera enfrente. De nuevo, Jesús no actuaba conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Eso tenemos que tenerlo claro. Y durante el tiempo en esta tierra, Él necesitaba y quería y buscaba hacer la voluntad de Dios a como diera lugar. Así que Él les está diciendo, y aprendemos algo de esto, ¿sabe?
Aprendemos a no ser ociosos, a aprovechar bien el tiempo, nuestro tiempo en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo la mayoría de nuestro tiempo? Porque dependiendo de en qué invirtamos más nuestro tiempo, en eso podemos dar a entender en dónde está nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. ¿Acaso no confiamos de que el Señor pueda tener control de toda nuestra vida, de cada detalle? El Señor aprovechaba cada momento de su tiempo acá en la tierra para hacer obras de bondad, de misericordia. Nosotros podemos aprovechar nuestro tiempo en esta tierra para hacer lo mismo, para ser involucrados en su obra, como hemos estado haciéndolo como iglesia, aprovechando bien el tiempo. Ahora, el hecho de que Jesús regresara al cielo no quiere decir que su luz va a dejar de brillar, porque más bien todo lo contrario, a través de sus discípulos su luz va a brillar aún más. Y a través de cada creyente, a través de cada persona que rinda su vida a Cristo, Él va a brillar aún más hasta el día de hoy por la eternidad. Él solamente se estaba refiriendo a ese tiempo mientras Él estaba en la tierra. Dicho esto, ahora sí viene la sanidad después de esta introducción y esta conversación con sus discípulos. Dicho esto, versículo 6 dice: escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue y se lavó y regresó viendo. Si están con la expectativa de que qué significará que con la saliva y el lodo, simplemente Jesús no estaba atado a un método. Y yo creo que gracias a Dios el ciego no podía ver lo que estaba sucediendo, porque no sé hoy cómo reaccionaría usted si alguien escupe en su cara o en el piso y hace lodo y viene a ponérselo en los ojos. Creo que su reacción sería más bien toda lo contraria de la paz, ¿verdad? Jesús con esto nos está mostrando que Él no está atado a un solo método. En otras ocasiones Él trajo salvación, trajo sanidad, solamente hablando una palabra. Pero en esta ocasión, la parte importante de esto, y el detalle con esto, es que Él puso sus manos sobre este hombre. Él tocó a este hombre y creó y recreó nuevamente las pupilas de sus ojos. Él hizo que este hombre viera, creando ojos nuevos en él. El Creador está poniendo sus manos en su creación para hacer algo nuevo. Ahora, más allá de el que se fuese a lavar a Siloé los ojos, esto no fue lo que trajo sanidad a este hombre. Lo que trajo sanidad fue su esperanza, su fe y su obediencia a las palabras de Jesús. Esto fue lo que trajo sanidad. No es que ahora entonces el Señor iba a escupir a todos para traerles sanidad. No es acerca del método, de la manera en la que el Señor hace la obra, sino es acerca de la fe y la obediencia a sus palabras. ¿Sabe? Y el Señor hoy, actualmente en nuestro tiempo, Él puede sanar. Puede sanar el cuerpo de cualquier persona, de la manera en la que Él quiera y como Él quiera. Pero más allá de esto, lo que Él busca es nuestro corazón, ¿sabe? Él busca que tengamos una sanidad completa de nuestra alma, una salvación eterna. Eso es lo que Él busca, más allá de una sanidad física. Aún así, Él no ignora el dolor, Él no ignora el sufrimiento ni de este hombre ni el nuestro. Pero lo que está buscando es nuestra fe, nuestra dependencia, nuestra obediencia a Él.
Continuamos, versículo 8, porque, ¿sabe? Antes de continuar, viene a mi mente que muchas veces así es como el Señor actúa en nuestras vidas, ¿sabe? Estamos en tinieblas, en oscuridad, no sabemos hacia dónde caminar en nuestra vida, no tenemos una esperanza clara, creemos que conocemos al Señor, pero en realidad no. Y es ahí en donde en medio de eso su luz brilla, en medio de la oscuridad. Y Él se acerca a nosotros para tocar nuestras vidas, nuestros corazones, para darnos vista espiritual, para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que solamente Él verdaderamente es el único que puede traer salvación, verdad y vida eterna. Solo Él. Y así el Señor actúa en nuestras vidas, librándonos de la esclavitud del pecado, para darnos libertad, verdadera libertad. Ahora vamos a ver cómo reaccionan las personas que conocen a este hombre, porque él ha sido sano. Era un mendigo, obviamente no podía trabajar, y en aquel tiempo aún menos, porque todos los enfermos, los que traían enfermedades congénitas, eran rechazados por la sociedad. ¿Por qué? Por la creencia que ya sus discípulos comentaron, por el pecado, por la maldad que probablemente los hombres o las personas o sus antepasados hayan cometido. Entonces, este hombre estaba replegado completamente por la sociedad. Y ahora vamos a ver cuál es la reacción de todos aquellos que lo conocen. Versículo 8, veamos el testimonio. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Cada persona que se topaba se preguntaban: ¿pero ese será o no será? ¿Se parece? Y él: no, soy yo. Él no podía callar, ¿sabe? Y al igual que cuando nuestros ojos son abiertos por causa del Señor en nuestras vidas, no vamos a poder callar. Las personas se van a quedar como diciendo: ¿de verdad este es usted? Dios ha hecho algo diferente en nuestras vidas. Cuando Él se acerca, Él transforma nuestros corazones. Por lo tanto, no volvemos a ser iguales. Y nuestro alrededor, nuestro entorno, se va a dar cuenta de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y no podemos callarnos. Continuamos, dice versículo 10, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Esta pregunta, ¿cómo?, es la puerta que hay que aprovechar. Porque no se trata del cómo, se trata de quién. Muchas veces en nuestras vidas esta es la pregunta que esperamos y que debemos aprovechar. Pero ¿cómo es que usted vive con tanta paz en medio del sufrimiento, de las circunstancias, de la prueba? Bueno, la pregunta ¿cómo? Abre la puerta para que podamos anunciar acerca de quién, de Jesús. Así como este hombre. La pregunta correcta era: ¿quién le abrió los ojos? No cómo sucedió, sino quién. Y Él lo hace, fue Jesús. Solo Él es quien puede traer verdad, solo es Él quien puede traer claridad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Solo Jesús es el que puede hacerlo. Y más allá de esto, Él fue
quien obedeció diligentemente a sus palabras. Él puso su fe en Jesús, en sus palabras, y obedeció a lo que Él estaba diciendo. Y esto fue lo que provocó el milagro en su vida. Lo que provocó el milagro en su vida. Y muchas veces, ¿sabe? Cuando vemos esta pregunta también, recordando que Él es un mendigo, para ese tiempo no había posibilidades, no había nada de esperanza para las personas como Él. Y el mundo así es. El mundo no le da esperanza al peor pecador de esa tierra. No le da esperanza ni de salvación, ni que tenga un futuro mejor, ni que sea una mejor persona. El mundo actúa de esta manera, replegando a todos aquellos que viven bajo la sombra y la oscuridad del pecado. Pero solo Cristo es el que verdaderamente puede traer luz y esperanza y verdad. A este hombre nadie le daba esperanza, y por eso todos se preguntan cómo es que recibió la vista después de que desde su nacimiento haya venido ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? ¿Quién le abrió los ojos? ¿Quién hizo un milagro? ¿Quién le dio esperanza? Cristo. Muchas veces esa es la pregunta para nuestras vidas. Pero usted no era así y de esta manera y vivía de esta manera. ¿Cómo fue que cambió? ¿Cómo es que ahora tiene este estilo de vida? ¿Quién lo hizo? Cristo. Mientras yo no tenía esperanza, ni veía cómo podía salir de mi pecado, de mi maldad, del orgullo, Cristo fue el que hizo la obra en mí. Y Él fue quien puso sus manos en mi vida y Él pudo obrar en mi corazón. En general, el sufrimiento y las circunstancias difíciles, sea cual sea la razón, el Señor las va a usar para manifestar su gloria en nuestras vidas, si nosotros se lo permitimos. Sea cual sea la razón, dejemos de buscar las razones y busquemos al Señor para que Él sea quien obre en nuestros corazones. Porque Él puede usar estas cosas, Él puede usar estos tiempos para disciplinarnos, ¿sí? Para llamarnos la atención. Las puede usar también para capacitarnos, para formar nuestras vidas, todo con el propósito de usarnos como una luz de esperanza a los que nos rodean, como un testimonio, como un monumento en este mundo, para que vean la gloria de Dios actuar en cada una de nuestras vidas, en la vida de cualquier pecador. El Señor puede usar estos tiempos para que, independientemente si haya o no una sanidad física, si haya una sanidad del alma que da salvación eterna. Porque ahí es donde apunta el Señor en nuestras vidas. Otra cosa que podemos aprender de esta historia, que podemos aplicar en nuestras vidas hoy, es que Jesús no ignoró el sufrimiento de este hombre. Y eso se los enseñó a sus discípulos. Jesús no ignoró el sufrimiento de este hombre. Y sabe, Él no ignora su sufrimiento tampoco. Nuestro sufrimiento. Él no lo ignora. Pero la pregunta es, ¿cómo vemos ese tiempo de prueba? Ese tiempo de dificultad. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Lo vemos como, es que Dios me quiere castigar como una consecuencia de nuestro pecado? ¿O lo estamos viendo como un gesto de autocompasión para nosotros mismos? ¿O estamos viéndolo más bien como el Señor, en sus manos está mi vida? En sus manos está esta situación y el Señor sea quien guíe y quien obre en mi vida como tenga que hacerlo, en su tiempo y a su manera. Esa es la diferencia. De si verlo como una condenación o verlo como el Señor puede actuar y puede hacer algo en mi vida.
puede glorificar aún más su nombre a través de nuestra vida. También aprendemos, como parte de, a ser como Jesús, a no ignorar el sufrimiento de los demás y más bien acercarnos como instrumentos para poder llevar consuelo, ánimo, sustento a otras personas. Y de la manera en que el Señor muchas veces nos puede capacitar, nos puede formar para esto, para que el día de mañana sea usted el que lleve consuelo a aquella persona que está pasando por lo mismo que usted, o que está en medio de la misma situación con usted. De esta manera el Señor obra en nuestras vidas también. Debemos aprovechar las oportunidades. El tiempo en esta tierra es corto. Nuestra vida en esta tierra es corta. Aprovechemos las oportunidades en las que el Señor nos está guiando y nos está presentando para ser instrumentos para su gloria, para su servicio. El hombre en esta historia, ¿sabe?, es un recordatorio, es un monumento a la misericordia y a la gloria de Dios. Seamos usted y yo también monumentos para esta tierra de la misericordia del Señor. Usted y yo podemos ser esos recordatorios para otras personas de que el Señor es fiel, es muy bueno y es tan bueno y tan amoroso que ha usado a cada uno de estos pecadores, tan infieles, tan imperfectos, porque no es acerca de nosotros, todo es acerca de Él. Solo Él lo puede hacer, solo Él puede dar esperanza y puede confiar en que puede usarnos, porque es Él. Nuestras vidas en sus manos, todo lo puede hacer, todo es posible. Cada uno de nosotros, hermanos, al final estamos pasando dificultades, es parte de esta vida. De nuevo, no importa cuál es la razón, lo importante es que dirijamos nuestra mirada hacia el Señor. Él puede restaurarnos, puede traer verdad, amor, sanidad, restauración. Solo Él lo puede hacer. Él nos quiere hacer monumentos que llevemos la marca de su amor, de su bondad a esta tierra. Que seamos como faros de luz, de su luz para otras personas. Y así como el Señor obró en usted, obró en mí, lo puede hacer con los demás. Esa es la esperanza a la que Él nos llama. Esa es la esperanza a la que Él está llamando a otros por medio de nuestras vidas. Así que ánimo en medio de la dificultad, en medio del dolor, del sufrimiento. No lo vea como un castigo. Vea al Señor y véalo que esto en las manos de Él puede ser la oportunidad esperada para que Él se glorifique a través de su vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos aprender, recordar y reconocer de que tú tienes control sobre todas las cosas, sobre cada situación. Señor, y gracias porque podemos ver de que tú no ignoras nuestro dolor. Tú no ignoras nuestro cansancio, nuestra desesperanza, nuestro sufrimiento, Señor, hasta las lágrimas. Tú no lo ignoras, Dios. Tú lo conoces y tú trabajas y tomas provecho de esto para obrar para tu gloria. Aunque no sea la respuesta que esperemos, tú tienes control de todas las cosas. Porque tú eres soberano y tú actúas conforme a tu voluntad para bien. Porque tu voluntad es perfecta. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Y toda nuestra esperanza está puesta en ti. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.